Egipto no nos deja nunca de sorprender. Ya se trate de descubrimientos de hace siglos o de artefactos de los últimos años. Todos tienen un enorme valor y plantean muchos enigmas a los científicos. Bienvenidos a Top Facts. En esta edición continuamos con nuestra columna de hallazgos increíbles, empezando hoy por Egipto. Disfruta el video y, por supuesto, ¡adelante! La tumba de Osiris en Egipto era hasta hace poco una especie de mito local. Sin embargo, las inscripciones halladas por los arqueólogos en una necrópolis de la orilla occidental del Nilo se convirtieron en un punto de referencia en toda la regla. La tumba de Osiris demostró ser una estructura estándar, un vestíbulo conectado a varias cámaras subterráneas equipadas con diversas trampas para los buscadores de tesoros, los ladrones de tumbas. La tumba recuerda mucho a Osirión, el santuario del dios del renacimiento construido en Abidos, una de las ciudades más antiguas de Egipto. Como Osirión, la tumba tiene en el centro una escultura del personaje principal de la tumba. La deidad se sienta en lo alto de una escalera que desciende 9 metros desde él. La Gran Esfinge es el monumento más antiguo de la Tierra. No es de extrañar que todo el mundo lo sepa. Lo que ni siquiera las mentes más brillantes de los científicos saben es por qué y cuándo se le rompió la nariz a la Esfinge. Cuando los arqueólogos pudieron ver mejor la Gran Esfinge y estudiarla adecuadamente, encontraron pruebas de que la nariz de la estatua había sido mutilada deliberadamente. La razón, sin embargo, sigue siendo el mayor misterio de todos los tiempos. ¿Quién cree que lo hizo y por qué? No duden en exponer su propia teoría al respecto en los comentarios. En diciembre de 1932, Patrick Clayton, topógrafo del Servicio Geológico Egipcio, conducía entre las dunas del Gran Mar de Arena, cerca de la meseta de Saad, en Egipto, cuando oyó un crujido bajo sus ruedas. Cuando investigó la causa del sonido, encontró cristales, o más bien, grandes trozos de cristal en la arena. El hallazgo llamó la atención de los geólogos de todo el mundo y dio comienzo a uno de los mayores misterios científicos de la actualidad. ¿Qué fenómeno podría elevar la temperatura de la arena del desierto hasta al menos 3.300 grados Fahrenheit y convertirla en vidrio? Enormes láminas de sólido color amarillo verdoso y forma tan redonda. Al final, nadie lo ha descubierto tampoco. La Gran Biblioteca de Alejandría sobrevivió casi 1000 años. Se han acumulado más de 700.000 volúmenes a lo largo de su historia. Algunas de ellas contenían los conocimientos secretos más antiguos de civilizaciones pasadas. Durante los últimos siglos, la biblioteca ha sufrido continuos saqueos, robos y destrucción de manuscritos. Julio César puso fin a la existencia de esta gran colección del saber humano. En la Guerra Civil del 48 a.C., la quemó accidentalmente. Me pregunto, ¿cuánta información importante y útil se almacenaba ahí? Quizá podría abrir los velos del misterio a la gente moderna y contarles cómo se construyeron realmente las pirámides. Si hay extraterrestres y cosas así, ¿qué te parece? Y ahora les mostraré lo que los científicos de la Universidad de Egipto investigaron en 2017. Se encontraron con una prótesis de madera del dedo gordo del pie. El hallazgo, de unos 3.000 años de antigüedad, se descubrió en una tumba femenina de la necrópolis de Sheikh Abd el-Qurna, cerca de Luxor. Es, con toda probabilidad, la prótesis más antigua de la historia de la humanidad. El Valle de las Momias Doradas se encuentra en el oasis de Baharia y se visita regularmente durante las excursiones por Egipto, a unos 420 kilómetros del Cairo. Esta catacumba funeraria con miles de momias doradas se utilizó durante todo el periodo grecorromano en Egipto. Los hallazgos sugieren que estaba reservada a personajes de la clase media-alta de la sociedad. Se descubrió por accidente cuando un carro tirado por un burro se atascó en una abertura que conducía a tan enorme complejo funerario subterráneo. ¿En qué parte de las paredes se pueden encontrar dibujos antiguos, cartas o sellos? Así es, exclusivamente en papiro. Sin embargo, también hay algo entre el papel ordinario que se considera un verdadero tesoro de valor incalculable que puede hablar a la gente sobre los ovnis. Estoy hablando del papiro Thule.
No está claro cómo se encontró exactamente este papiro, pero su traducción informó de que fue creado durante el reinado del faraón Tutmosis III, es decir, el documento sí data de alrededor del 1480 a.C. El documento hablaba de un oscuro fenómeno ocurrido en el pasado. Los ufólogos lo han visto como un indicio de avistamientos ovnis y extraterrestres. El texto decía que en el año 22 apareció en el cielo una enorme bola de fuego que no hizo ningún ruido. Se extendió hasta una longitud de 46 metros y sobrevoló el palacio. El 4 de noviembre de 1922, los arqueólogos descubrieron la hasta entonces desconocida tumba de Tutankamón. Abrieron sucesivamente las puertas selladas y a través de los escombros dejados por los saqueadores, los investigadores penetraron cada vez más profundamente por los estrechos pasadizos hasta llegar a la cámara funeraria. Estaba ocupado en su totalidad por una enorme arca dorada de más de 5 metros de altura. El último de ellos contenía un sarcófago de cuarcita, en el que descansaba el ataúd dorado de Tutankamón y una momia con una máscara de oro forjado sobre el rostro. Era un bellísimo retrato del faraón difunto, con expresivos ojos de cristal azul oscuro y obsidiana que llevaba un amplio collar resplandeciente de piedras de colores. La piedra de Rosetta reproduce un fragmento de una antigua estela egipcia de grano diorita en la que está tallado un decreto sagrado por el que se establece el culto al rey egipcio Ptolomeo V Epífanes, de 13 años de edad. Esta inscripción data del año 196 a.C. El texto está escrito en 3 alfabetos. Hay escritura griega antigua, jeroglíficos egipcios antiguos y escritura demótica. Fue hallada en la ciudad costera de Rosetta durante la campaña egipcia de Napoleón I en 1799. Y ahora les hablaré de una habitación secreta que se encontró en la pirámide de Keops hace un par de años. Los investigadores pudieron acceder a la sala secreta después de que el suelo arenoso se diera durante una visita a la pirámide. La sala de 30 metros de largo y 2 metros de alto fue hallada con equipo de alta tecnología. Los investigadores utilizaron un radar de alta sensibilidad para sondear la pirámide en busca de huecos. La habitación secreta contenía varios recipientes con pergaminos. No abrían los recipientes para no dañar accidentalmente el pergamino. Este es el antiguo papiro encontrado en Wadi al-Jarf. Según los estudiosos, se creó durante el reinado del segundo faraón de la cuarta dinastía del antiguo reino egipto, Khufu, también conocido como Keops. El papiro describe la estructura del estado, la vida cotidiana de los constructores de pirámides y cómo se transportaba el material de construcción desde el puerto hasta Giza. Ante ti hay una figura monumental de 2 metros de altura, sentada en un trono, orgullosamente erguida con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. Se llama la estatua de la diosa Sekhmet. A pesar de que su rostro está dañado, la diosa causa una fuerte impresión y parece poseer un poder sobrenatural. No en vano, el personal del museo cuenta historias increíbles sobre la estatua de Sekhmet. De vez en cuando, en luna llena, aparece un charco rojo en el regazo de granito de la diosa y por la mañana se seca, dejando solo un rastro apenas perceptible. Científicamente es difícil explicar este fenómeno, pero místicamente podría ser distinto. Hace más de un siglo que los arqueólogos desentierran miles de papiros de las arenas de las ruinas de la antigua ciudad egipcia Oxirrin. Se escriben literalmente en todo, desde escritos religiosos y dramáticos hasta documentos comerciales, tanto legales como no tan legales. Una parte considerable de los textos son manuscritos paleocristianos, evangelios, himnos, oraciones. Además, hay bastantes ejemplares de obras literarias antiguas. Algunos de ellos no se han observado en ningún otro lugar. No hace mucho, a mediados de la década de 1980, se descubrió una tumba descubierta en 1825 por el egiptólogo británico James Burton. Los arqueólogos le han dado el número KB5. Actualmente es la mayor tumba conocida del Valle de los Reyes. Parece que las pirámides son algo desconocido y misterioso en sí mismas. Al menos nadie hasta el día de hoy puede explicar exactamente cómo se construyeron. Sin embargo, los científicos han dedicado a plantear aún más preguntas sobre las pirámides.
Según ellos, la pirámide de Keops es un auténtico concentrado de energía. Es capaz de dispersar, absorber y reflejar ondas de radio con un alcance de 200 a 600 metros. No sé tú, pero yo cada vez tengo más claro que los egipcios sabían mucho más de lo que pensamos. Por ejemplo, hace no mucho los científicos demostraron que la daga de Tutankamón estaba hecha de hierro de meteorito. Y este no es el único ejemplo. El metal de meteorito se utilizaba para crear herramientas ceremoniales y elementos de ornamentación. Los artesanos eran muy hábiles y el metal se descubrió mucho antes de la llegada de la Edad de Hierro a Europa. Además, se utilizaban piedras extraordinarias cuyo origen se desconoce. En 2018, en la ciudad de Alejandría, Egipto, se descubrió un enorme sarcófago de granito negro durante las excavaciones arqueológicas a 5 metros de profundidad. Tenía una forma bastante inusual. El sarcófago era muy pesado y su tapa estaba cuidadosamente encajada y asentada sobre una especie de mortero. En cuanto la información llegó a Internet, rumores agoreros se arremolinaron en torno al sarcófago y circularon diversas versiones sobre lo que había adentro. Los residentes temían seriamente la peste, los virus e incluso las maldiciones ancestrales. Una vez abierto, el aire a su alrededor se llenó de algo horrible y repugnante. No había forma de trabajar y el sarcófago se dejó abierto durante 1 hora para que el olor se dispersara un poco. Estaba casi medio lleno de un lodo marrón rojizo. Poco a poco se fue retirando el líquido y llegamos a los huesos del fondo. Hasta ahora, ningún científico ha podido determinar de qué fluido se trataba, cómo llegó hasta allí o para qué pudo utilizarse. Y ahora te enseño los hallazgos más increíbles hechos en Estados Unidos. Normalmente cuando vas a trabajar temprano por la mañana, te acostumbras a ver solo otros coches delante de ti, gente con prisa y cosas así. Pero para los residentes de Florida, el panorama en diciembre de 2018 parecía muy diferente. Fueron testigos de la caída de un auténtico meteorito de fuego. Por fortuna, con su caída no causó ningún cataclismo, ni siquiera arruinó la propiedad de nadie, pero el espectáculo fue cuando menos aterrador. Creo que estarán de acuerdo conmigo. Manejando a través. Bueno, este no tiene nada que ver. Sí, puede que estemos transportando un ave alienígena, posiblemente real, pero no hay de qué preocuparse. Ocúpate de tus propias cosas y no tengas malos pensamientos. Esa debió ser la excusa que dieron los conductores del camión y todos los que custodiaban cuando esta cosa se transportaba por las carreteras públicas de Estados Unidos. Hasta el día de hoy se desconoce qué era. Ya se tratará de una nave alienígena real, de algún tipo de atrezo para una nueva película de Marvel o simplemente de una exposición inusual de camino al museo. No obstante, no duden en dejar sus conjeturas en los comentarios, pero algo me dice que no era más que un simple monigote. El X-59 Quest, homólogo silencioso del Concorde y el Tu-144, está camino de su montaje final. La NASA ha dado luz verde a la construcción del primer prototipo de pruebas tras una rigurosa inspección. El avión X-59 se está desarrollando como parte de un proyecto para construir aviones de pasajeros supersónicos y silenciosos. Normalmente estas cosas hacen un ruido bastante fuerte cuando pasan la barrera del sonido. El X-59, en cambio, carece de estos efectos debido a sus propiedades aerodinámicas a la velocidad supersónica. No sería más ruidoso que una puerta de coche cerrándose. El tema de la siguiente historia también tiene algo que ver con los sonidos. Sin embargo, no los hace una máquina, sino una criatura más viva e inteligente. Un delfín. Uno de los miembros adiestrados de esta especie de mamífero marino fue enganchado a una cámara GoPro y se le permitió un nado libre. La gente pensó que obtendría imágenes hermosas, nuevas, pero familiares, como come diferentes calamares, peces diminutos, etc. De hecho, por alguna razón desconocida, el delfín decidió atacar a la serpiente venenosa. Además, durante su viaje submarino, se las arregló para encontrarse con 7 de estas enredaderas a la vez, y cada uno de ellos estaba dispuesto a devorarlo personalmente.
Sin embargo, en el último momento la criatura cambió de opinión y emitió extraños sonidos. Tal vez el delfín se estaba comunicando con congéneres y por eso jugaba de forma tan inusual con la serpiente. No sé, pon tus opciones en los comentarios. ¿Dónde se guardan todos los secretos de Estados Unidos, algunos hallazgos y otras cosas secretas? Así es, en las salas especiales que son una especie de bibliotecas nacionales. Irrumpir en ellas es una tarea poco realista. Como mínimo, hay mucha seguridad. Como mucho, hay cámaras en cada esquina. Sin embargo, las cámaras no interferirían en nada en ninguna parte de la historia. De hecho, las paredes tampoco. En la grabación del DVR se pueden ver los extraños objetos redondos que aparecieron en el edificio de América. Dieron vueltas alrededor de la habitación como si estuvieran buscando algo. Sorprendentemente, no se trataba de un resplandor ni nada parecido, ya que los objetos se movían de una habitación a otra. ¿Qué crees que pudo haber sido? Y no te apresures a dejar un comentario. Veamos primero otro caso con una criatura misteriosa y comentemos abajo el video los dos casos a la vez. En esta historia, las cosas son mucho más sencillas. A primera vista, por supuesto, muestran claramente a una criatura mística real bajo la cámara de vigilancia y sin saber qué hacer a continuación. Este extraterrestre apenas se movía, como si estuviera ocupado haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees en lo paranormal o crees que se trata de una broma de alta calidad? En fin, de todas formas, el video de la semana pasada fue realmente descojonante. Bueno, si quieren algo real, sin confusiones ni bromas, vean la historia de los buitres que atacan a todo un pueblo estadounidense. No tiene mucho sentido describir lo que está pasando. Todo está claro tal cual. Lo único que me gustaría desear aquí es paciencia y resistencia a las personas atrapadas en una situación tan difícil. Mira cuántos pájaros peligrosos hay. Esto es una completa locura. Lo que está a punto de ver es una auténtica casa de locos. Es un parque construido por algún desconocido en medio del bosque. Consta de muchos artilugios de cerámica o madera. Está bellamente pintado y equipado con muchos juguetes curiosos. Sin embargo, al desconocer la historia de su creación y el hecho de que nadie haya podido encontrar nunca el parque, las ganas de relajarse en él desaparecen de golpe de alguna manera. Triángulo de Hess. Así es como llaman a este minúsculo trozo de tierra cuya historia se remonta a 112 años atrás. En 1910, la ciudad de Nueva York estaba desarrollando activamente la idea del metro y el Triángulo de Hess fue su legado. Las autoridades planeaban ensanchar las calles para mayor comodidad de las obras, por lo que más de 300 edificios fueron objeto de demolición. Entre ellos, había un edificio de apartamentos de 5 plantas que pertenecía a David Hess. Las casas se demolieron sin problemas, pero los cálculos de los topógrafos eran inexactos. Como resultado, Hess quedó en posesión de un terreno minúsculo en forma de triángulo isósceles con una base de 65 centímetros y los lados de 70 centímetros. Los intentos de las autoridades de comprar el minúsculo terreno a Hess acabaron en fracaso. En 1992, el estadounidense aseguró visualmente su terreno con baldosas de cerámica. Se dice que el silencio es oro, pero en Estados Unidos hay una sala tan silenciosa que es sencillamente imposible estar en ella mucho tiempo. La gente puede aguantar un máximo de 45 minutos en una sala anecoica. Es tan silenciosa que bloquea el 99.99% de los sonidos exteriores. Para crear este efecto, durante su construcción, se utilizaron plataformas acústicas de fibra de vidrio de casi 1 metro de grosor, paredes dobles de acero fonoabsorbente y hormigón de 30 centímetros de espesor. Ojalá pudiera crear exactamente la misma habitación cerca de mi casa. Podría jugar al ordenador en ella, gritar sin parar y no molestar a nadie. La capacidad de clonación es de primera, por supuesto. Y esto, por cierto, lo que han dominado los cangrejos del río de mármol. Estas criaturas aparecieron hace menos de 30 años y aún no está claro cómo sucedió.
El caso es que todos los cangrejos de río de mármol son hembras y de hecho ellas mismas ponen huevos fecundados sin la participación del macho y los cangrejitos del río siguen siendo hembras. Hace relativamente poco, unos científicos encontraron una botella antigua descubierta en 1861 en Virginia. Era claramente de la época de la Guerra Mundial y a primera vista fue utilizada por algún soldadito para beber una bebida embriagante, pero a medida que vamos entendiendo mejor la historia, resulta que la botella podría haber sido utilizada con fines más violentos. Los restos de materia hallados en sus paredes indican que en su interior había veneno. ¿Quién crees que la utilizó y para qué? Escríbelo en los comentarios. No me siento cómodo con esas historias antiguas llenas de misticismo y asesinatos. Veamos mejor al dulce y bondadoso hombre de Alaska que se dejó crecer a propósito una barba blanca y chic y cambió su nombre por el de Papá Noel. Mientras veía esta historia pensé, ¿por qué no se me ocurrió antes? Habría sido el primer Papá Noel oficial en el mundo. En esta historia, tú decides exactamente cómo. ¿Creerías que alguien en otra exploración en los bosques de Estados Unidos se encontró con un pie grande? Ese mismo gigante místico que vive en algún lugar en los árboles. En cualquier caso, las imágenes citadas por el autor de la grabación como prueba merecen realmente espectaculares y creíbles. Otra vez los mismos Estados Unidos y los ovnis. El primer video fue captado por una cámara de vigilancia situada en una casa en mitad de la noche. Un misterioso objeto surcó el cielo a una velocidad inimaginable. Por la mañana, la gente en el cielo se dio cuenta de esto. Es poco probable que a tanta gente se le ocurriera esta broma mundial y se las gastara a unos pobres criaturas que no entienden nada. ¿O tienes otra opinión? Pasemos a las cosas misteriosas e increíbles que los turistas han descubierto y filmado. A todos nos gusta ir a los supermercados. Está muy bien cuando compras bolsas enteras de todo tipo de cosas deliciosas y te vas a casa contento esperando un delicioso desayuno, comida o cena. Pero ponte en el lugar de esta joven pareja. Tras comprar una ensalada común y corriente en una tienda, se encontraron con una serpiente. Sí, esa serpiente era muy pequeña, pero aún así inmediatamente llamaron a la empresa de seguridad y aclararon si esta criatura era venenosa. Afortunadamente no lo era y no mordió a nadie. De todas maneras, si los chicos estuvieran menos atentos, las consecuencias pudieron ser realmente deplorables. Los yobis son criaturas humanoides no identificadas que supuestamente viven en los desiertos de Australia. El yobi se considera un pariente cercano del yeti. A pesar de que no hay pruebas reales de la existencia de los yobi, muchos en Australia creen que es real, al igual que Santa Claus. Se considera que el yobi es el culpable de muchas muertes violentas de ganado que se producen en Australia. Mientras se ignoran los resultados de los estudios oficiales que demuestran que los perros dingos depredadores son los responsables del 95% de los casos. Nacimientos de tiburones. Creo que poca gente tiene una idea cercana de lo que parece en absoluto. Al parecer me topé con las fotos más raras. Un pescador cualquiera navegaba en su barco por el mar y tropezó accidentalmente con un tiburón. El tiburón era bastante grande, lo que significa que el día fue un éxito. Pero en cuanto el tipo arrojó el tiburón a bordo, un tiburón cayó primero, seguido por el segundo. Se trata de un fenómeno realmente asombroso que poca gente imaginaba. El hombre no se despidió de la captura, pero aún así soltó a los pequeños tiburones de vuelta al agua. Los fuertes vientos y las tormentas a veces traen verdaderas sorpresas a la gente que casi nadie podría haber esperado en absoluto. Eso es exactamente lo que ocurrió en este video. Estos chicos filmaron a un tiburón tumbado en la carretera después de una tormenta. ¿Qué fuerza tuvo que tener la tormenta para que fuera arrojado a la carretera? El tiburón no se movió y personalmente no me he enterado si estaba vivo o no.
pero creo que no soy el único que tendría miedo de comprobar este hecho. Varias personas se dedicaron a excavar para encontrar algo valioso. No encontraron nada en todo el día, pero no podían imaginar lo que descubrirían en cuestión de horas. La pala de uno de los chicos se topó con algo pesado. Al excavar un poco en la zona, pensaron que se trataba de un hombre recién enterrado, pero como se enteraron después, este monumento tiene varios miles de años. No fue posible entender si está hecho según una persona real o si son los restos de una persona viva. La recreación activa es algo que a veces te devuelve a la vida, te carga de una increíble cantidad de energía y te hace ver el mundo de otra manera. Esto es especialmente cierto para todo tipo de deportes extremos. Los chicos de este video estaban caminando por las montañas y para cruzar el territorio que necesitaban para llegar a su destino, tuvieron que superar un acantilado realmente peligroso. Solo pensar en lo aterrador que puede ser este lugar hasta hace que la piel de gallina recorra todo el cuerpo. ¿Has visto alguna vez una ballena con tus propios ojos? Creo que muy pocos de ustedes han visto una ballena común y con toda la historia. Y aquí, por cierto, está uno de los videos en los que esto ocurrió. Esta ballena blanca fue descubierta por primera vez en 1991. A diferencia de otras ballenas jorobadas, tiene un color absolutamente blanco. Después de 30 años, los investigadores solo han encontrado 3 ballenas jorobadas blancas además de Migalú. Las ballenas jorobadas migran desde Antártida hasta las costas de Australia. Descubrir una ballena albina es como encontrar una aguja en un pajar. Esta coincidencia se da en uno cada 40,000 individuos. Telas de araña. Están por todas partes y no es un secreto para nadie. Pero, ¿habrías pensado que en algún lugar las arañas envolverían todo su estado? Esto sucedió en Australia y no es una broma. Basta con echar un vistazo a estos paisajes de telarañas. Bueno, puedes volverte loco y entonces te haces una pregunta lógica. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, la razón es extremadamente simple. Las regiones del sureste del país se inundaron con fuertes lluvias y las arañas empezaron a subir. Como resultado, los animales tejieron telas espantosas pero fascinantes. Envolvieron la hierba, los arbustos, los árboles, las señales de tráfico y todo tipo de edificios. ¿Crees en los extraterrestres? Personalmente, después de este video, de alguna manera empecé a confiar más en las diferentes teorías. El video mostraba una criatura desconocida moviéndose en algún lugar de una granja en Malasia. No se parecía a nadie que viviera en estos lugares. Desgraciadamente, tampoco era posible fotografiarla de frente y esto estropeaba mucho las posibilidades de identificación. Ahora quiero mostrarte un lago que se llama Rupkund. Está situado en Himalaya y de otra manera la gente lo conoce como el lago de los esqueletos. A mediados del siglo XX se encontraron más de 500 esqueletos en la orilla del lago. En los años 60 se realizaron análisis de radiocarbono que demostraron que muchos de los restos pertenecen a personas que vivieron en el primer milenio después de Cristo, y la dispersión en la edad de los huesos es de varios siglos. Ninguna de las hipótesis expresadas desde la muerte de un gran grupo de personas en una avalancha hasta la caída de un enorme granizo explica plenamente el origen de estos restos. Los análisis de ADN realizados por científicos de la India, Estados Unidos y Alemania deberían dar a los investigadores una pista sobre el misterio del lago. La Torre del Diablo. De acuerdo, suena muy épico y prometedor, ¿verdad? De hecho, este objeto corresponde plenamente con el nombre. La Torre del Diablo es un monumento natural situado en el valle del río Belfort en Estados Unidos. Es un monolito de origen volcánico con una altura de 1,558 metros sobre el nivel del mar y es el primer objeto reconocido como Monumento Nacional de Estados Unidos.
La edad de los depósitos geológicos más antiguos representados en el territorio del monumento natural se estiman entre 195 y 225 millones de años. ¿Qué crees que sea esto? No se trata de imágenes de las nubes ni de películas. Se trata del Salar Seco de Uyuni en Bolivia, uno de los lugares más bellos y quizá menos famosos de América Latina. El salar se encuentra en las cercanías de la ciudad de Uyuni, en el departamento de Potosí. Desde allí se exportaba plata a España en el siglo XVI. Ahora la gente viene aquí para disfrutar de la suave superficie del desierto de sal. Durante la temporada de lluvias, la salina se cubre con una fina capa de agua y se convierte en un espejo gigante. El salar alpino, situado a una altitud de unos 3.650 metros sobre el nivel del mar, es visitado anualmente por 60,000 personas. Ahora te mostraré las llamadas columnas de basaltos que aparecieron en la Tierra hace unos 4 millones de años a causa de un volcán. Según la leyenda islandesa, estas columnas no son más que trolls petrificados bajo los primeros rayos de sol. Además de las columnas, aquí es interesante una pequeña cueva. La estructura de las rocas es muy inusual, pero es bastante típica de Islandia. Si de repente estás en Islandia, asegúrate de mirar allí, no te arrepentirás. Esta foto fue publicada en 2015 y desde entonces nadie ha podido demostrar que es falsa o encontrar alguna evidencia sobre esta criatura. El propio autor de la foto aseguró de que consiguieron fotografiar algún tipo de criatura mítica. Sin embargo, me cuesta creer que esta foto sea real. ¿Y tú qué piensas? Las cuevas parecen ser el fenómeno más comprensible, pero al mismo tiempo son increíblemente sorprendentes. He aquí, por ejemplo, una cueva encontrada en Canadá. Los investigadores se toparon con un objeto completamente congelado que, según los científicos, ha sido así durante miles de años. Aún así, la naturaleza es algo asombroso que nunca deja de maravillar. Adentrémonos en las profundidades y veamos qué misteriosos hallazgos pueden encontrarse bajo el agua. Como muestra la práctica, a la gente en YouTube le gusta ver no solo videos de fans entretenidos, sino también empaparse de contenidos mucho más serios y de mal humor. Eso es exactamente lo que hacen los protagonistas de nuestra próxima historia. Estos chicos pagan de su propio dinero para sumergirse en los ríos y lagos locales y buscar a personas desaparecidas. La idea puede parecer una locura para algunos, pero el hecho de que ya hayan encontrado a 16 personas te hace creer en la magia del buceo. No sé ni cómo comentar esto. Estos héroes merecen algo más que aplausos y likes bajo los videos. ¿Qué es lo que suele crecer debajo de la tierra? Bueno, dirás, hierba, flores, todo tipo de arbustos. Por supuesto, tienes razón, pero ¿quién habría pensado que en el agua las reglas son completamente diferentes y en lugar de la misma hierba puedes encontrar anguilas? Por supuesto, no creas que de la tierra en el sentido literal, pero es muy parecido. Son las conocidas anguilas de jardín. Se entierran para evitar el contacto con los estratos menos ilustrados de la población marina, que den gracias a su poderosa cola. Las anguilas salen de su refugio solo para procrear. Después de la danza de apareamiento y luego del deber matrimonial, los peces vuelven al lánguido proceso de procrastinación. Hace unos 10 años se descubrió un naufragio al sur del archipiélago de Åland, entre Suecia y Finlandia. Han pasado al menos 200 años desde su naufragio. El hallazgo de 168 botellas de vino antiguo que se remontan a la década de 1840 es una prueba de ello. La gente se atrevió a probar esta maravillosa bebida por su cuenta y el riesgo estaba plenamente justificado. El vino resultó estar no solo en buen estado, sino era increíblemente delicioso, con notas distintivas y únicas. Me pregunto cómo sobrevivió la bebida de uva tanto tiempo bajo el agua. Existe la opinión de que se debe a la forma original de su almacenamiento.
pero aún no se sabe mucho al respecto. El siguiente hallazgo está en la costa de Gran Bretaña. Los científicos han dado con uno de los barcos más famosos del siglo XVII que se hundió hace más de 340 años. Es conocido por ser el vehículo en el que viajaba el futuro rey Jacobo, Estuardo de Inglaterra. Desapareció del radar en 1682, siendo el nombre del barco Gloucester. Me pregunto si los buzos podrán encontrar algo interesante a bordo del barco, algo que cambie la historia. Escribe tu opinión en los comentarios. Y ahora un poco más de historia. En 1897 nació la entonces desconocida Amelia Earhart. ¿Quién iba a pensar que esta niña sería la primer mujer piloto en sobrevolar el océano Atlántico? Sin embargo, el éxito y la popularidad de la mujer terminaron rápidamente. En 1937, Earhart junto con el navegante Fred Noonan dio la vuelta al mundo siguiendo la línea del Ecuador. En el tramo final, su avión desapareció en el cielo sobre el Océano Pacífico. El último mensaje de radio de Earhart indicaba que se estaba quedando sin combustible y que no podían encontrar la isla de Howland donde debió reposar. Lo que realmente sucedió sería difícil de saber, y una pista extremadamente útil y eficaz en este caso serían los restos de la nave recientemente encontrados bajo el agua por buzos. Y si yo fuera buzo, lo primero que querría hacer es encontrar un gran tesoro lleno de oro como este. Se descubrió en España y la gente quedó literalmente sorprendida por la cantidad de oro que había. El barco contenía todo tipo de monedas antiguas, artefactos, tazas de té, jarrones, armas y mucho más. Fue valorado por los expertos en alrededor de $17 millones. Y aquí hay otro hallazgo de primera categoría que se remonta a los principios del siglo XX. Los arqueólogos subacuáticos han descubierto el rompehielos Endurance de Ernest Shackleton, líder de la expedición imperial transatlántica. Su barco había sido aplastado por el hielo en el mar de Weddell en 1915. Según los exploradores que encontraron el barco de Shackleton, el Endurance está bien conservado, se mantiene completo, se sostiene bien en el fondo del mar y está bastante intacto. En la actualidad, el predio está protegido como un lugar histórico y monumento en virtud del Tratado Antártico. Esto garantiza que no pueda ser tocado ni perturbado de ninguna manera durante el estudio y exploración del predio. Por favor, si no conocías estas normas, da un me gusta. Mientras dos amigos estaban buceando tranquilamente, queriendo simplemente bucear en el río local, como hicieron hace unas semanas, y buscar algo interesante, quizá algo de valor. De repente se encontraron con unas bombas caseras de la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué regalo del destino! Los chicos tuvieron suerte y no les explotó nada en las manos. Consiguieron llamar a la policía. Llegaron las autoridades necesarias y sacaron rápidamente todo tipo de bombas caseras del agua. No está claro cómo estos artefactos permanecieron intactos durante tanto tiempo cerca de la costa. Los exploradores marinos descubrieron un arrecife de coral intacto de 3 kilómetros de largo a 30 metros de profundidad frente a la costa de Tahití. Este enorme banco de coral es uno de los más grandes encontrados a esta profundidad, y algo me dice que también es uno de los más bellos, porque cuando lo ves tienes la sensación de estar en una película, ¿verdad? El siguiente hallazgo tuvo lugar a 80 kilómetros de la costa de Bulgaria, a 2 kilómetros de profundidad. Estamos hablando de un buque mercante de 23 metros de eslora totalmente conservado. Es sorprendente que haya sobrevivido en tan espléndidas condiciones en el Mar Negro. La datación por radiocarbono de los restos de este naufragio muestran que tiene unos 2.400 años de antigüedad. Es la primera vez que se encuentra un barco antiguo casi intacto, conservando sus bancos de remos, sus mástiles y su timón.
La tripulación del barco pudo estar formada por entre 15 y 25 personas, y es posible que también se encuentren sus restos. Tras estudiar la estructura del barco, los científicos llegaron a la conclusión de que se podía navegar y remar, que se utilizaba principalmente para el comercio y que fue construido en un antiguo asentamiento griego en el lugar de la actual Bulgaria. Por otro lado, el buceo puede ser aterradoramente interesante en los hallazgos antiguos, pero también simplemente aterrador. De repente, este buzo aficionado, durante uno de sus descensos, vio allí dos esqueletos, uno junto al otro. Estaban inmersos en una especie de fiesta del té. Es curioso saber cómo se produjo tal milagro bajo el agua en primer lugar. ¿Habría sido una despiadada broma por parte de alguien más? Deja tus comentarios y teorías debajo del video. ¿Quién dice que los bosques son hermosos solo cuando están en la superficie? Para nada. Solo hay que comprobar la belleza que se puede encontrar bajo el agua. Los bosques submarinos son el hábitat natural de cientos de miles de organismos diferentes, desde el plancton más invisible hasta grandes criaturas marinas como focas, leones marinos y hasta tiburones. Para muchas aves marinas, estos bosques se han convertido en las principales zonas de alimentación. Las algas, que actúan como árboles, obtienen aquí su energía mediante la fotosíntesis, es decir, que no pueden crecer a gran profundidad. Estos bosques solo existen en las rocas a las que se aferran por sus raíces especiales. Mientras tanto, en la península de Yucatán, los buzos han encontrado los restos de un hombre que se cree que tiene casi 12.000 años en un cenote gigantesco del sistema Xacactún. Un arqueólogo dice que un cráneo humano se encontró en una de las muchas cuevas que están cubiertas de piedra caliza. Los expertos afirman que casi todos los huesos encontrados en la zona pertenecen a la conocida civilización maya. Es probable que los mayas bajaran hasta aquí para reponer sus suministros de agua potable o que simplemente utilizaran el lugar para esperar a que se produjeran cataclismos de todo tipo. Lo que definitivamente nunca querría encontrar como buzo son tiburones, incluso si ya están muertos. Solo hay que ver este enorme pez encontrado por los buzos. Su boca es increíblemente ancha, literalmente sin fondo. Me pregunto qué o quién mató a esta criatura. Es poco probable que alguien la haya mutilado. Con una boca así, es rival casi para cualquier otro depredador. Los buzos franceses tampoco se quedan atrás y encontraron algunos tiburones únicos, pero igualmente interesantes. A lo largo de 50 años, han conseguido sacar del agua más de 250 objetos del antiguo Egipto encontrados en una ciudad hundida. Existen numerosos sarcófagos, estatuas y simplemente artefactos antiguos. Es sorprendente cómo tantos objetos aparentemente frágiles han permanecido intactos durante miles de años bajo el agua. El siguiente hallazgo se produjo en la costa de California. Los buzos se encontraron con la mayor guardería de pulpos jamás registrada. Los científicos estimarían que habrían unos 1000 pulpos de la misma especie. Esta familia en particular es de tamaño reducido. Apenas se mueven. Es importante señalar que esta condición es exclusivamente durante el periodo de eclosión de los huevos, así que sugiero que no avergoncemos más a estos pequeñines y sigamos adelante. Pero no nos alejemos demasiado de California y pasemos a Florida. Una tarde calurosa, un hombre paseaba por la playa y se encontró con un ojo inusualmente grande. Para ser más específico, un enorme globo ocular. Ni él ni la policía pudieron determinar qué era. El envío será enviado ahora al Instituto de Investigación de Pesca y Vida Silvestre de Florida. Incluso realizarán una prueba genética si es necesario.
Se presume que el ojo pertenece muy probablemente a un pez, posiblemente una especie rara y poco estudiada de las profundidades marinas. Pero ¿cómo acabó en la playa? Sigue siendo un misterio. Podemos acabar con el tema de los buzos y podemos ir a lo alto del cielo, porque a veces también allí ocurre algo inexplicable. Usted vuela tranquilamente en el avión, pone los ojos en blanco en la ventanilla y ve esto. ¿Cuál es su reacción? No sé tú, pero yo me sentiría como mínimo inquieto, como lo harían los que filmaron a este calamar alienígena. El objeto volador fue filmado desde el avión de pasajeros y no es falso, ya que muchos desconocidos del mismo vuelo publicaron las imágenes a la vez. El objeto es tan inusual que resulta difícil compararlo con cualquier otra cosa. Podría tratarse de un fenómeno natural extremadamente raro o de algo creado por el hombre, como la huella de un avión bimotor inusual. En cualquier caso, dinos qué te parece en los comentarios. ¿Y cómo reaccionarías si de repente vieras un objeto así en la Tierra? ¿Cuál sería su primer pensamiento? Está bien, no te cargues la cabeza con especulaciones ociosas. Te diré lo que era. Curiosamente, es un avión de nuestro origen humano. Tiene forma triangular y está diseñado para algún tipo de viaje espacial. Por cierto, se suponía que iba a ser asistido por este campo circular o acelerador, que está por delante de todas las tecnologías imaginables e inimaginables de nuestro tiempo. ¿Qué haces cuando oyes llover fuera de tu ventana? Probablemente muchas personas se relajen, cierran los ojos, se sientan en un sillón cómodo y se quedan dormidas. Es una experiencia tan relajante, pero no confundas la lluvia con el granizo porque puede ser realmente peligroso, como en Cataluña este año. La lluvia tenía más de 10 centímetros de diámetro. Es comparable a un gran melocotón caído del cielo. Según los medios de comunicación, más de 40 personas resultaron heridas y otras 5 probablemente murieron. Sí, difícilmente un paraguas o incluso un transporte te salvarán aquí. Si alguien se encuentra en una situación de una historia pasada, todo lo que tiene que hacer es rezar y esperar que la salvación venga del cielo, como en esta grabación, en la que se veía en el aire la figura de alguna deidad, presumiblemente la Virgen María. ¿Dónde y por qué fue filmada esta aparición sigue siendo un misterio, pero numerosas comprobaciones en la foto han confirmado su autenticidad. ¿Crees que podría ser realmente una indulgencia de los dioses? ¿Podría haber sido photoshopeado después del todo? Y no te alejes demasiado de los comentarios. Parece que voy a necesitar otra explicación suya sobre estos extraños anillos blancos que filmaron los testigos. Lo sorprendente es el hecho de que tales anillos hayan aparecido en el cielo en distintos países y en distintas épocas del año, así que no tienen nada que ver con aliens, probablemente. Por lo general, las apariciones difieren entre sí por el color, el diámetro y la altura a la que se encuentran. ¿Qué crees que pueda ser? Ok, espectacular sobre algo mágico es ciertamente algo bueno, pero tú y yo tenemos noticias urgentes. No hace mucho, una chica de Filadelfia fue asesinada. Iba caminando por la calle cuando de repente la derribaron un... ¿Qué? ¿Cómo que de repente fue derribada por un siluro? ¿Un siluro que cayó del cielo y golpea a una persona? ¿Seguro que está cuerda y no se lo ha inventado por todos los problemas mentales? Por extraño que parezca, la historia es más que auténtica. Depende de usted creerla o no. Sí, las cosas pueden caer del cielo. A veces, incluso tu propia casa puede no ser digna de protección en algún sentido. Tienes que dejarlo en algún momento. Las dos personas, marido y mujer que pasaron todo el tiempo en casa, se despertaron en mitad de la noche al oír ruidos extraños. Oyeron que algo golpeaba su vivienda, aunque no llovía afuera de la ventana. Cuando la pareja salió por la mañana, quedó horrorizada. Su coche, su casa, todo su alrededor estaba cubierto de extrañas manchas moradas. Lo primero que pensaron fue que podrían ser restos de aviones que habían pasado por ahí. Otra posibilidad aún relacionada con los aviones era que las manchas fueran de combustible o de algún otro concentrado. Afortunadamente, ni lo primero ni lo segundo resultaron ser el caso. Después de todo, se desveló el misterio. Tras llevar el asunto a los forenses, la pareja descubrió que no eran más que excrementos de pájaros que habían comido arándanos.
A veces, cuando se trata de algo extraño caído del cielo, es realmente genial si resulta ser un excremento de pájaros inofensivos. Mucho más tangible, literal y figuradamente, fue la siguiente historia en Tailandia. En el cielo de la parte norte de Bangkok, los testigos vieron una gran bola de fuego brillante. Como se suele decir, dejó el rastro de humo tras de sí. A partir de las imágenes de video tomadas se pueden concluir que todo ocurrió a la altura de entre 100 y 150 kilómetros sobre el suelo. ¿Qué era exactamente y dónde desapareció? Hasta hoy sigue siendo un misterio. Sin embargo, la versión más popular es que se trataba de un ordinario meteorito. Pero en este caso, ¿dónde habría ido a parar el meteorito? Creo que lo tengo. Debió de caer bajo el agua bendita caída del cielo y se extinguió o evaporó al instante. Sí, probablemente no sepas de qué estoy hablando, pero lo arreglaremos ahora. Lo cierto es que ya hubo un caso así en la historia. Un caso en el que uno de los sacerdotes voló alto en el cielo y comenzó a verter agua bendita sobre la ciudad. El objetivo de la misión era curar a los habitantes de la ciudad de enfermedades y proporcionarles un futuro mejor. He aquí un fenómeno insólito en Estados Unidos. Llovían iguanas. Sucedió en Florida. Debido al drástico cambio climático, los lagartos congelados perdieron su capacidad de movimiento, hibernaron y cayeron en masa de los árboles y otros terrenos elevados. Parecía extremadamente espeluznante. Era como si toda la naturaleza se congelara, se detuviera y algo terrible estuviera a punto de suceder, pero no te preocupes. La gente amable salió inmediatamente y empezó a ayudar a los pobres animales, llevándoles a lugares más cálidos y haciéndoles entrar en razón. Por otro lado, quizá los lagartos deberían vivir en lugares más cálidos, como por ejemplo en Brasil, aunque tampoco es exactamente seguro allí. No hay más que ver la nube que los habitantes de la provincia filmaron en 2017. Por supuesto, en cuanto estas imágenes se hicieron virales en la red, los brasileños empezaron a alarmarse pensando que estaba a punto de producirse un tornado o algo peor. Afortunadamente, no ocurrió nada de eso. Los residentes llamaron al extraño fenómeno Mano de Dios y la nube del apocalipsis. ¿Qué cree que pudo provocar esta filmación? Deja tu opinión en los comentarios debajo del video. Sugiero que no nos alejemos demasiado del tema de los animales que caen del cielo y pasemos de América a Australia. Al contrario que en los Estados Unidos, allí hubo una ola de calor anormal que provocó la muerte de más de 200 murciélagos. La razón era que las temperaturas que se experimentaban en Australia en aquellos días provocaban un mal funcionamiento de la termorregulación de los animales, lo que les causaba la muerte. A ello se sumó la falta de agua. Los murciélagos caían del cielo inconscientes y nadie podía ayudarlos. Una simple lluvia puede mejorar las cosas para esos murciélagos. Hablando de lluvia, ¿sabías que puede ser roja? No estoy hablando de Photoshop o de algún tipo de estafa. Hay un caso real en la historia. Ocurrió en la India en 2001. El color de la lluvia oscilaba entre rojo vivo como sangre y un tono rosado. Las rarezas no acaban aquí. El agua coloreada caía en zonas localizadas en un área a pocos kilómetros cuadrados o incluso en cientos de metros. En otras palabras, podría llover incoloro en un lugar y sangriento en otro. Aún no se han determinado las razones de este fenómeno. Prefiero adivinar la causa de tanta lluvia que presenciar un chaparrón de arañas. Sí, lo has oído bien. También ha habido antecedentes, fotos y videos han circulado por las redes sociales mostrando grupos de arañas que parecen moverse por el aire. Según uno de los profesores que analizó el video, estas criaturas tienen filamentos extremadamente finos, apenas visibles para el ojo humano. Crean la ilusión de que las arañas planean en el aire. Por la noche, estas criaturas atrapan a sus presas, que suelen ser insectos, pero a veces también pequeños pájaros, y al amanecer regresan a sus guaridas. De todos modos, desde afuera parecía extremadamente épico. Estoy seguro de que estarás de acuerdo.
Sin embargo, muchos de ustedes probablemente pensarán, no llovían arañas. Bueno, lo eran. Pero no te preocupes, tengo algo realmente intrigante en mi alijo. ¡Atención! Lluvia de ranas. Y ahí está. Este fenómeno se produce con mayor frecuencia después de los tornados violentos, por lo que puede observarse en ciudades con acceso al mar. Además de agua, la tormenta trae consigo todo tipo de fauna. Las ranas, en tales ocasiones, vuelan literalmente por las nubes. A veces puede verse incluso cuando el tiempo está tranquilo. Los científicos creen que en estos casos la huida de los pobres anfibios y peces se debe a fuertes vientos que transportan a los animales un par de kilómetros lejos de su hogar. Sorprendentemente, han habido muchas lluvias de rana en la historia. Sin embargo, nadie puede explicar la naturaleza de su aparición hasta ahora. Vayamos a las cuevas y te enseñaré las cosas espeluznantes que los científicos han encontrado. A veces, bucear bajo tierra puede conducir a hallazgos realmente asombrosos. Así, en esta historia, la gente ha empezado con un antiguo vehículo completamente olvidado que nos recuerda a todos el conocido ovni. Pero, ¿cómo acabó este objeto no identificado en algún lugar a cientos de metros bajo tierra? ¿Y la imagen es auténtica? Nadie ha sido capaz aún de dar una respuesta clara a estas y otras preguntas. La siguiente cueva se llama Liang Bua y se encuentra en la isla de Flores. Los lugareños la conocen por su enorme tamaño, pero como pueden imaginarse, esa no es su única diferencia. Así, según muchos, es Liang Bua la que se considera cuna de los hobbits indonesios, porque el descubrimiento más importante realizado en esta cueva es el cráneo de un antiguo hombre achaparrado que se encontró. La cultura tenía un volumen cerebral de solo 380 centímetros cúbicos. En comparación, el nuestro es de al menos de 1200. Los arqueólogos creen que este cráneo tiene unos 18,000 años. Poca gente sabe, pero bajo una de las ciudades más románticas del mundo, hay toda una red de túneles subterráneos, muchos de ellos milenarios. Según los historiadores, en estas mazmorras yacen más de 6 millones de restos humanos. La ciudad está literalmente en los huesos. Pero, ¿quiénes son todas estas personas? ¿Quién construyó esta enorme cripta subterránea? ¿Y por qué hoy en día las catacumbas de París son inseguras? Este lugar es el Imperio de la Muerte. Esa es la inscripción grabada en la losa de piedra que recibe a quien decide descender a las catacumbas parisinas. Y lo más aterrador de todo es que solo una parte de los caminos están abiertos a la gente común. Ni siquiera los propios científicos han explorado la zona al 100%. Por lo que se puede encontrar en este terrorífico y espeluznante lugar es una incógnita para cualquiera. De París nos vamos a Israel, ya que allí hay algo igualmente interesante. Su cueva del terror local, descubierta en 1955. Desde entonces, el hallazgo no ha dejado de sorprender a los científicos, presentando al mundo científico cada vez más artefactos. Los investigadores creen que la Casa del Tesoro sigue ahí y esperan encontrar reliquias antiguas durante muchos años. Sin embargo, la gente ya se ha encontrado con un hombre atrapado entre las rocas. Es tan antiguo como este trozo de pergamino. Los manuscritos antiguos encontrados aún no se han traducido. Al igual que la gente aún no ha entendido quién y cómo puso estos dibujos en las cuevas antiguas. Hace más de 100 años, los estadounidenses tropezaron con las cuevas de sus tatarabuelos y pensaron que no tenían nada especialmente interesante o valioso. A medida que pasaban los años, la tecnología avanzaba y el escaneo 3D estaba en la escena mundial. Los científicos se horrorizaban. Resulta que todo el tiempo habían habido dibujos asombrosos de gente antigua sobre esas mismas cuevas. ¿Cómo creen que podrían haberse fabricado? Bodega. Cuando la gente oye esta palabra, por alguna razón se imagina inmediatamente unas modernas instalaciones de producción llenas de tecnología y artilugios artificiales. Pero se podría pensar que en la antigüedad también se dedicaban a este negocio, y con bastante éxito. Y aquí la prueba.
Se trata de la antigua cueva de viticultores encontrada por los investigadores, que incluso han conservado sus singulares herramientas. Y he aquí otra cosa claramente antigua que ha sobrevivido hasta nuestros días. Dos amigos paseaban por un parque en Nueva York y entraron por casualidad en una de las cuevas ocultas a la vista del público. No tenía nada de horrible, al contrario, les pareció una estatuilla sumamente atractiva, excepto que era como un muñeco vudú, con clavos en los ojos, una soga alrededor del cuello. Era espeluznante y horrible. Y adivina qué, a algún bicho raro se le ocurrió llevárselo a casa. ¡A casa! Por supuesto, después de eso empezaron a ocurrir cosas extrañas en su casa. Oyó pasos, sintió la presencia de alguien. En resumen, el cuco estaba completamente fuera de sí. Suerte que fue lo suficientemente listo como para llevar esta tontería a los científicos y despedirse de ella de una vez por todas. El pueblo de Cheddar, en Somerset, Inglaterra, es mundialmente famoso por sus quesos gourmet, pero en las cercanías existe la llamada Cueva de Gog, cuyos habitantes cenaban extraños alimentos mucho más exóticos. Otras personas, el cuenco de cráneo y otros huesos se descubrieron en 1987 solo porque estaban ocultos tras una gran roca que los salvó del derrumbe. En 1903, los arqueólogos encontraron a la entrada de la cueva los restos del llamado Hombre de Cheddar, el esqueleto totalmente conservado más antiguo de Gran Bretaña que data de hace 9000 años. En 2007 se encontraron imágenes de mamuts en las paredes de la cueva y una elaborada punta de lanza de hueso de mamut en el suelo. Ok, sugiero que pasemos a una historia realmente aterradora. Una noche tarde en casa de Thomas Loveless, de 87 años, sonó el teléfono. Luchando por llegar al salón, el anciano descolgó el teléfono y oyó algo que dejaría atónito a cualquiera. Los científicos habían encontrado a su abuelo. Fue durante el análisis de ADN de unos restos humanos descubiertos en una cueva de Idaho en 1979. Parece que todo va genial. Puedes abrir el champán y alegrarte de este hallazgo. Pero las cosas no fueron tan de color de rosa. El caso es que el abuelo de Thomas resultó ser un brutal asesino, Joseph Henry Loveless, que en 1916 decapitó a su propia esposa antes de huir con un rumbo desconocido. El próximo descubrimiento en la cueva no será tan espeluznante como la historia anterior. Aquí es mucho más tranquilo y gratificante. Científicos modernos han tropezado con una cueva de Borneo donde resulta que hace decenas de miles de años se hicieron estas impresiones de diferentes personas. Cada uno tenía una edad diferente, pero había algo que les unía. Si se comparan las fechas de todos los hallazgos, se aprecian similitudes. En Europa, por alguna razón, alrededor de la misma época, diferentes pueblos se sintieron fascinados por un arte único y unificado. Así que, miembros humanos, o más bien, restos de ellos, han sido encontrados por los científicos, así que es hora de encontrar también algo relacionado con los animales. He aquí, por ejemplo, el hallazgo de garras del monte Owen de la historia. Era una garra gigante parecida a la de un dinosaurio, aún cubierta de carne y piel escamosa. La garra estaba tan bien conservada que parecía pertenecer a un animal muerto recientemente, lo que hizo que un equipo de arqueólogos la recuperara y se la llevara inmediatamente a analizar. El resultado fue asombroso. La misteriosa garra resultó ser de los restos momificados de hace 3.300 años de una moa de las tierras altas, un ave prehistórica de gran tamaño que se extinguió hace varios siglos. Los siguientes restos pertenecen a seres humanos. Se encontraron en una cueva de México. A juzgar por la posición y por quién estaba deteniendo en el suelo, podemos concluir que la gente fue rematada de forma violenta. Probablemente eran los mayas que querían hacer algún tipo de sacrificio a sus dioses. Por desgracia, todos cayeron bajo su mano caliente: niños, mujeres y cualquier persona en general. En septiembre del año pasado,
unos arqueólogos tropezaron con una insólita minicueva escondida en el suelo al azar. Uno de los científicos había caído bajo tierra y se encontró en una modesta pero acogedora casita de un hombre antiguo. Estaba llena de utensilios y dentro había restos humanos. O era un caníbal o algún tipo de psicópata escondiéndose de la sociedad. Cualquiera de estos casos está por verse. Mientras tanto, no duden en escribir sus opiniones en los comentarios. Y ahora vamos a otro descubrimiento en la cueva. Esta vez tiene que ver con una persona viva. En Washington hay toda una red de senderos subterráneos muy solicitados por los amantes de la adrenalina y la escalada. Precisamente un grupo de amigos estaba en su siguiente aventura cuando de repente tropezaron con una niña completamente sola y asustada. Estaba claramente perdida. ¿Cómo había acabado allí? ¿Quién la había traído aquí? ¿Y estaba bien? Todas estas preguntas a las que la gente aún no había encontrado respuesta. Afortunadamente, la niña había sido rescatada. A continuación, un hallazgo que bien podría suponer un giro o un gran cambio en la historia. El hecho es que se han tropezado con las páginas que faltaban de un gran manuscrito de la civilización antigua. Aún no se ha traducido del griego antiguo, pero todo indica que se trata de las páginas que faltan y que los científicos no han encontrado. ¿Tan difícil puede ser reconstruir un texto a trocitos? En cualquier caso, no es más difícil que construir un castillo igual de único en todos los sentidos. Se llama Predjama y está situado en Eslovenia. Se construyó en la Edad Media y sigue siendo una maravilla arquitectónica. Detrás del castillo hay una vasta red de túneles por lo que los caballeros emprendían su marcha. Además de su colorida historia, hoy en día también puede verse en esta cueva estalactitas, estalagmitas y murciélagos. Si tiene suerte, puede toparse con un animal cavernícola increíblemente raro del que los lugareños no le hablan. Esto fue una oleada de hallazgos asombrosos de todo el mundo. Si te ha gustado el tema y quieres ver algo parecido, deja tu comentario, deja un me gusta, suscríbete al canal de Top Facts y mira una de las entregas anteriores que ha aparecido ahora mismo en tu pantalla.